Bueno, jóvenes, hola. Los saludo a todas y todos a través de los medios digitales. Contento de iniciar ya este semestre, pero también con la combinación de un poco de nostalgia y de tristeza por no verlos a la cara, por no convivir. El día de hoy los saludo desde mi casa, que también es su casa, y que generalmente no grabo en este lugar. Y si lo hago generalmente por la noche para evitar ruidos, ¿no? Luego pasa el señor de los tamales o no falta quien pase gritando cualquier tontería. Entonces, si se oye algo de ese tipo, desde ahorita, pues una disculpa, ¿no? Y también yo espero que no me vaya a ganar la risa. En segundo lugar, quiero pedirles una disculpa por no subir las actividades antes de las 3 de la tarde, que es más o menos la hora límite. Mi computadora pues se enfermó, tuve que llevarla al doctor y apenas hoy me la entregaron así como a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Quiero empezar para las personas que o no se acuerdan quién soy, o no se acuerdan qué clase les voy a dar, o que simplemente no asistieron a la clase de inducción. Yo soy Néstor Montoya, y les voy a a impartir la materia de introducción a las ciencias sociales. Es una materia muy fácil, pero que es muy necesaria para las siguientes materias que van a tener dentro del bachillerato. Para este parcial solamente vamos a tener 4 clases, 3 videos y una videoconferencia. Por tal motivo he tratado de sintetizar lo más posible los temas para poder abarcar la gran parte del programa y también para que ustedes puedan entenderlo de una manera más fácil, que la información sea un poco más digerible y tampoco abrumarlos ni tampoco explotarlos tanto. Hay una moto, por ejemplo. Este formato se supone que ya se los debieron de pasar las autoridades, si no ya está en el grupo del Edmodo. Si se fijan, vienen los 4 temas que vamos a ver, que vamos a abordar el día de hoy, que es el tema qué son las ciencias sociales. Y cada una de las actividades tendrá un examen o una actividad. Esa actividad va a tener el 25% de la calificación final del parcial. Por lo tanto, si ustedes en los 4 exámenes o en las 4 actividades sacan 10, pues obviamente van a tener su 10. Si sacan 2 10 y 2 9, pues ya vamos a promediar y de ahí se va a sacar su calificación. Como se los dije, va a ser generalmente un mini examen a través de la plataforma Edmodo, y ahí en el momento en el que ustedes mandan su examen van a obtener la calificación de ese trabajo, ¿sí? Ustedes pueden ir llevando un control en su cuaderno para poder iniciar, más bien para poder tener ya, ¿no?, su calificación al final del parcial. Se oyen las campanas del templo, están en fiesta. Espero no se oiga tan mal. Bueno, hablamos mucho de que la materia es introducción a las ciencias sociales, pero no hemos abordado a lo mejor qué es la ciencia como tal. La ciencia, van a encontrar demasiadas definiciones, ¿no? Yo les voy a dar una definición que encontré y que se me hace muy simple, y otra definición que generalmente así es como les voy a tratar de explicar, con palabras básicas, con palabras coloquiales, para que quede un poco más entendido, ¿no? Primeramente, la ciencia. La ciencia se define como un conjunto de actividades sistemáticas que tienen el objetivo de obtener y organizar conocimientos. Eso es lo importante de la definición. Un conjunto de actividades sistemáticas. ¿Qué quiere decir? Que son actividades que tienen un orden y que no se puede saltar ese orden, ¿sí? La siguiente semana, la siguiente clase, cuando veamos el tema de la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico, vamos a entender por qué son esas actividades sistemáticas. Vamos a entender otros tipos de cosas. Esta materia parte de lo que veamos hoy, y a partir de las siguientes clases vamos a seguir repitiendo lo mismo, pero vamos a ir puliendo el conocimiento, ¿sí? Ahorita imagínense que es una piedra que nos encontramos en una mina, una piedra con polvito y demás. Hoy le vamos a quitar el polvo a esa piedra, y conforme vayamos pasando el semestre, la piedra la vamos a ir puliendo para que quede una piedra brillante. Entonces, nos quedamos con esa definición, ¿no? Un conjunto de actividades sistemáticas que tienen el objetivo de obtener y organizar conocimientos sobre distintas cosas.
En pocas palabras, la ciencia, ¿qué es? La búsqueda del conocimiento. No es otra cosa. La ciencia es la búsqueda del conocimiento. ¿Y para qué nos sirve la ciencia? Bueno, nos sirve para crear conocimiento, nos sirve para comprobar conocimiento o incluso nos sirve para refutar, para decirle a un científico, oye, tu prueba, tu experimento no está bien hecha, yo tengo otras pruebas, yo tengo otros resultados que me dicen esto es lo mejor, ¿sí? Entonces son los tres usos que podemos darle a la ciencia, ¿no? La búsqueda del conocimiento para, ya sea generarlo, para comprobarlo o para refutarlo, ¿sí? Hasta aquí vamos, espero y me esté entendiendo un poco. Saquen sus apuntes, saquen su libreta, anoten, si tienen alguna duda, anótenla y acuérdense que en el mini examen me la pueden poner y yo se las voy a poder contestar. Lo que sigue. Algunos autores nos hablan de que hay 4 diferentes tipos de ciencia, ¿no? Manejan la ciencia formal, la ciencia fáctica, la ciencia natural y las ciencias sociales. Para efectos prácticos de la materia vamos a hablar solamente de 3, lo que son las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Empezamos con las ciencias formales. Algunos autores, yo comparto lo que dicen esos autores, las ciencias formales son las más importantes. ¿Por qué? Porque son un conjunto de sistemas lógicos y abstractos. Es decir, no tienen algo que estudiar definidamente, ¿no? Simplemente son sistemas donde hay números, donde hay secuencias, donde hay sistemas de signos, pero que a la vez ese sistema lógico y abstracto le da ayuda, le da acompañamiento a las otras ciencias, ¿no? Me explico. En las ciencias formales ustedes van a encontrar a la lógica, a las matemáticas, a la estadística, a los sistemas computacionales. La creación de estas ciencias formales, ¿sí? Los aportes que hagan las ciencias formales son de apoyo, son de ayuda para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. Por eso son tan importantes este tipo de ciencia, la ciencia formal. Repito, la ciencia formal, ¿qué es? Es un conjunto de sistemas lógicos y abstractos que pueden ser aplicados a distintos objetos de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Lo que nosotros queremos conocer, ¿sí? Lo que se quiere estudiar. De tal forma que las ciencias formales se componen de sistemas de signos. Toda la ciencia formal lo único que vamos a encontrar son números, signos y ya, ¿sí? Y aquí es donde, repito, encontramos la lógica, las matemáticas, la estadística y los sistemas computacionales. Vamos ahora con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Para no verlos, quise hacerlo como en 2 columnas para ayudar un poco a la comprensión y a diferenciar bien una de otra. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales y las ciencias sociales son las ciencias con las cuales interactuamos todos los días y a veces ni siquiera nos enteramos. Entonces, empezamos con las ciencias naturales, el color azul. Las ciencias naturales son todas esas disciplinas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales. Su mismo nombre lo dice, siempre hay que aprender a utilizar nuestra lógica. Si hablamos de ciencias naturales, ¿qué es lo que va a estudiar la ciencia natural? Los fenómenos naturales y la naturaleza en general, ¿sí? Ahí vamos a encontrar disciplinas como la astronomía, como la geología, que estudia los volcanes, que estudia los movimientos telúricos. Vamos a conocer estudios sobre la flora, la fauna de determinado lugar, estudios sobre movimiento, sobre gravedad, y vamos a ver experimentos donde van a combinar ciertos elementos químicos para dar un compuesto químico, ¿no? Aquí las ciencias naturales y en esta materia, más bien ustedes en esta materia, se van a poder dar cuenta que cuando hablamos de ciencia, no necesariamente nos vamos a referir a una persona que utiliza una bata blanca. Yo recuerdo cuando estaba ingresando a la universidad, yo estudié ciencias políticas, fue lo primero que nos dijo el primer maestro que tuvimos, ¿no? Nos decía, cuando nos hablan de un científico, nos imaginamos que está en un laboratorio
y con una bata blanca y está mezclando compuestos y demás, ¿no? Bueno, esta materia nos va a ayudar y nos va a hacer entender que para ser científico no necesariamente tienes que usar una bata, ni tampoco necesariamente tienes que andar mezclando elementos químicos, ¿sí? Entonces, las ciencias naturales generalmente son este tipo de personajes, los que andan con su batita, los que andan dentro de los laboratorios. Mientras que las ciencias sociales, que es el color verde, bueno, son un conjunto de disciplinas que estudian el ser humano, pero no solamente el ser humano como una persona individual, sino lo ve como un ente en una sociedad, en un conjunto de personas que viven en un mismo lugar. Pero no solamente estudia a esas personas, va a estudiar cómo se comportan y va a estudiar cómo se llevan entre sí, para al final ver qué tipo de creaciones tienen estas personas, ¿no? O sea, la ciencia social, en pocas palabras, te va a estudiar a la sociedad, al ser humano, pero como un todo. No lo estudia de manera individual, lo estudia de manera general, viendo cuáles son las conductas que tienen, cuáles son las interacciones, las relaciones que tienen entre sí y qué es lo que crean estas personas. Pueden crear arte, pueden crear instituciones gubernamentales, pueden crear asociaciones, pueden crear familias, pueden crear ciudades, pueden crear muchas cosas, ¿sí? Esa es la definición. Ahora vamos con la finalidad. Toda ciencia, toda materia, toda persona tiene una finalidad, ¿sí? Si no tienes una finalidad, estás perdido. Ustedes también deben de acostumbrarse que en su vida deben de tener una finalidad. Mi finalidad es ser feliz en la vida, válido. Mi finalidad es que voy a estudiar para ser un gran médico, válido. Mi finalidad es que voy a trabajar para hacer dinero y ayudar a mis papás, válido. Siempre tenemos que tener una meta. En este caso, las ciencias naturales, la finalidad que tienen es explicar y describir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Es algo que aparentemente se ve muy sencillo, ¿sí? Es como les decía a algunos en el curso propedéutico, que les decía, bueno, es que hay que explicar, hay que describir por qué tiembla en la ciudad. O hay que explicar y describir por qué se están hundiendo las edificaciones en algunos puntos de la ciudad. Bueno, a través de un estudio sistemático, como lo hemos dicho desde hace mucho, eh, a través de un estudio sistemático nos vamos a enterar y vamos a explicar y describir esas leyes del mundo natural. ¿Por qué decimos leyes? Porque son cosas que se repiten. En cualquier ambiente siempre se van a repetir las ciencias naturales. Vámonos a no sé, a la ley de la gravedad. Bueno, yo no me la sé de memoria, obviamente, pero la ley de la gravedad en cualquier punto del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier pedacito de tierra del mundo, la ley de la gravedad se va a cumplir siempre. Por eso se llama ley, porque siempre se va a cumplir, siempre se tiene que cumplir, ¿sí? A diferencia de las ciencias sociales, que ellos explican cómo funciona el mundo social, cómo funcionan las acciones del mundo social, cómo es el comportamiento del ser humano y, como ya decíamos hace rato, las instituciones del ser humano. Es más complejo. Si se fijan, las ciencias naturales van a algo concreto, a algo que existe. Y la ciencia social habla mucho en el ámbito abstracto, en el ámbito ambiguo, de ver cómo funciona el mundo social. O sea, ahí ya vamos viendo algunas diferencias. Al final vamos a ver ya como ciertas características que nos van a ayudar a entender mejor esto. El objeto de estudio. El objeto de estudio, como hace rato se los dije, es todo lo que queremos conocer, todo lo que queremos estudiar. Apúntenlo bien. Objeto de estudio, todo lo que queremos conocer, todo lo que queremos estudiar. En la siguiente clase, que es cuando vamos a ver el método científico, dentro del método científico está el objeto de estudio. Vamos a ver algunas características, algunas delimitaciones que tiene el objeto de estudio. Esto parece muy sencillo, ¿no? O sea, el objeto de estudio es lo que quieres estudiar. Ok, pero es lo más complicado que se puedan imaginar, ¿eh? O sea,
de verdad cuando ya estás en un nivel superior, cuando vas a hacer alguna investigación, definir tu objeto de estudio es lo más difícil que hay, porque tienes que definir algunas características como la temporalidad, la ubicación, si va a ser con una persona, con diferentes personas, movimientos, etcétera. Es muy complicado. Pero por ahora, para esta clase, quedémonos con que el objeto de estudio es lo que queremos conocer, lo que queremos estudiar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere conocer las ciencias naturales? Las ciencias naturales quieren conocer el mundo y sus fenómenos naturales. Así de fácil. Quieren conocer por qué llueve, por qué tiembla, por qué hace erupción un volcán, por qué las hojas de los árboles son verdes, por qué el ser humano tiende a destruir las zonas naturales, qué es lo que pasa con la contaminación. O sea, las ciencias naturales es lo que buscan la interacción del mundo con los fenómenos naturales, con la naturaleza. Mientras que las ciencias sociales lo que quieren saber, lo que quieren estudiar es al ser humano y sus interacciones. ¿Sí? Vamos viendo un poco las diferencias de esto. Pero hay diferentes métodos de estudio. El método es la forma en cómo se va a crear el conocimiento. ¿Sí? Hablamos de un método cuantitativo y de un método cualitativo. Cuando hablamos de un método cuantitativo, nos referimos a aquella que permite examinar los datos de manera numérica. ¿Sí? Cuánto, cuantitativo, cuánto, números. Siempre utilicen ese tipo de lógica. Números. Siempre lo cuantitativo se va a referir a números, mientras que lo cualitativo se refiere a ideas, sobre todo las ideas del ser humano, pero que se obtienen de manera de técnicas como la observación participante, como las entrevistas, como los focus group. Los focus group son estas reuniones de 5 o 6 personas en una mesa y que están en una habitación donde hay una pared de vidrio, ¿no? Me imagino, por ejemplo, la película de Batman y el Caballero de la Noche. Esta escena donde el Guasón es interrogado por Batman en un cuarto donde las paredes son de cristal y del otro lado de la pared los está observando Gordon y el comisionado de Ciudad Gótica. Así es como funcionan los focus group, ¿no? Ese tipo de habitaciones se llaman cámara de Gesell y ahí es donde una persona dirige la entrevista, dirige la conversación con las otras 7, 8 personas y la lleva a donde él quiere, mientras afuera, sin que se den cuenta las personas que están ahí dentro de la entrevista, afuera los están analizando. Es como más o menos se hace y se registra la cuestión de los focus group. Entonces, cuando hablamos de algo cualitativo, estamos hablando de cuestiones de las ideas, ideas. Y esto se obtiene, repito, con técnicas como observación participante, entrevistas, encuestas, los focus group que ya dijimos, lectura, que agarras un libro de historia y empiezas a leer y empiezas a recabar información. Vamos, cualitativo es letras, cualitativo son palabras, cualitativo son historias, no tiene nada que ver con números, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. Cuantitativo, hablamos de datos numéricos. Cualitativo, hablamos de datos de ideas, de narraciones de las personas. De tal forma que las ciencias naturales siempre, en un 90%, van a utilizar el método cuantitativo. Porque el cuantitativo, al ser números, es la parte donde se puede experimentar. Y como vemos, pues la mayor apoyo que tienen las ciencias naturales son las matemáticas. A diferencia de las ciencias sociales, donde puedes utilizar el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Pongo un ejemplo. Vamos a ver. En ciencia política hay muchos objetos de estudio en ciencia política. Uno de ellos es el comportamiento electoral. El comportamiento electoral es saber cómo votan las personas, ¿sí?
Si utilizamos un método cuantitativo para explicar el comportamiento electoral, tendríamos que hacer encuestas, y esas encuestas darles un trabajo metodológico para que nos den números, ¿sí? Nos van a dar muchos números. Vamos a obtener también datos de las elecciones, de ver cómo votan ciertas colonias, cómo votan ciertos estados, y con esos números se va haciendo un estudio de comportamiento electoral, ¿no? Es algo un poco complicado, pero que a la vez para explicarlo pues sí es un poco fácil, ¿no? Decir, Aguascalientes, por la mayoría de la gente votó por el PAN, por lo tanto, para la siguiente elección es muy probable que el PAN vuelva a ganar. Pero en el ámbito cualitativo es un poco más complejo, porque ahí ya vamos a utilizar estudio, por ejemplo, de la religión, estudio, por ejemplo, de los medios de comunicación, estudio de las empresas que hay en la ciudad. ¿Y cómo se van a estudiar? Viendo qué es lo que dicen las personas, viendo qué es lo que hacen, escuchando entrevistas, haciendo encuestas, pero donde todo es ideas. Y ahí mismo en comportamiento electoral podemos hacer un estudio con los dos, ¿sí? De tal forma que se puedan conjuntar. Es más o menos un ejemplo. Ya conforme al semestre, ahorita no se me desesperen si no me entendieron, ya conforme al semestre vamos a ir viendo más a profundidad qué es cuantitativo, qué es cualitativo, qué es objeto de estudio, qué es método, etcétera, ¿no? Incluso el siguiente semestre, su materia que sigue sería metodología de la investigación, donde ya parte de lo que van a ver aquí lo van a aplicar en aquella materia. Ahora, ya casi para terminar, de hecho este tema es lo quise hacer muy sencillo para no rebrujarlos y para poder avanzar con lo demás. Características. Las ciencias naturales podemos rescatar 4 características principales. La primera, que es determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a partir de una causa y siempre va a partir de un efecto. Vamos a tomar un ejemplo. La vacuna contra el COVID. Se fijan que todo el mundo ahorita está hablando de una vacuna y que Rusia ya tiene una vacuna y que Inglaterra también y que Estados Unidos, demás. Bueno, las ciencias naturales, podríamos decir que aquí puede entrar el ejemplo de la vacuna. ¿Por qué? Porque parten de una causa, que ¿cuál es esta causa? Bueno, un virus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, más o menos en noviembre, diciembre del año pasado, y que provoca ciertos efectos nocivos para la salud de las personas y es altamente contagioso. Estamos estudiando una vacuna que va a tener los efectos de contrarrestar este virus, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Siempre la ciencia natural va a partir de una causa para llegar a un efecto, siempre, siempre. O sea, es muy concreta la ciencia natural, sabe a lo que va, en pocas palabras. Después, la experimentación es importantísima. Las ciencias naturales no se andan por las ramas, o sea, quieres generar conocimiento en ciencias naturales, tienes que experimentar, no hay de otra. O sea, no puedes hacer conocimiento, no puedes decir que las hojas son verdes, pues porque Dios así lo quiso. No, si quieres saber por qué las hojas son verdes, tienes que hacer experimentos, tienes que hacer estudios para poder saber que pues, son por una sustancia y que esta sustancia con el sol hace que las hojas sean verdes. ¡Wow! ¿No? O sea, siempre, siempre, siempre en ciencias naturales la experimentación es lo más importante. Después, algo que ya habíamos mencionado, producen leyes, teorías y principios generales. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes, ya dijimos, son estas que se cumplen en todos lados, siempre. Por ejemplo, otro ejemplo aparte de la ley de la gravedad, los estados del agua. O sea, siempre se va a cumplir que el estado líquido está a cierta en determinada temperatura. Y siempre se va a cumplir que al llegar los 100 grados centígrados, si lo ponemos a calentar y llega a los 100 grados centígrados, se va a empezar a evaporar. Y siempre se va a cumplir que si el agua llega a una temperatura menor a los 0 grados, se va a convertir en sólido y va a ser hielo. O sea, siempre,
¿sí? Por lo mismo de que es muy concreta la ciencia natural y por lo mismo de que se hacen muchos experimentos, siempre va a tener las leyes, las teorías y los principios generales. Y por último, su objeto de estudio es poco ambiguo. Lo que ellos quieren estudiar, lo que ellos quieren conocer, es algo concreto, pocas palabras. ¿Sí? Ellos no se andan, repito, no se andan por las ramas. Cosa contraria a las ciencias sociales. Las ciencias sociales vemos un poquito más de características. La primera, lo que quieren estudiar, lo que quieren aprender las ciencias sociales es muy complejo. Yo les ponía el ejemplo en el curso de inducción, algunos, les decía yo, imagínense que queremos estudiar cómo piensan los estudiantes del bachillerato en artes y humanidades de primer semestre y queremos ver cómo se relacionan entre sí. Cómo ellos cuando lleguen a clases presenciales van a elegir a su jefe de grupo. ¿Sí? Vamos a estudiar cuáles son las características que debe de tener ese jefe de grupo. O sea, es lo más complejo porque son 120 alumnos y prácticamente tenemos que entrevistar a los 120 alumnos, ver qué es lo que piensan y a partir de esas entrevistas vaciarlos a una base de datos, a lo mejor, vaciarlos a un formato que nos va a ayudar a sacar generalidades. ¿Sí? Pero para esto es un proceso muy largo. Y si se fijan, es un trabajo muy largo para algo tan simple como elegir un jefe de grupo. O sea, el objeto de estudio de las ciencias sociales es demasiado complejo. O sea, otro ejemplo, no sé si alguien de ustedes se ha preguntado por qué la gente vota por cómo vota. O sea, por qué la gente siempre elige candidatos a la presidencia de la República, candidatos a gobernador, candidatos a presidencia municipal, a diputados, que son corruptos. O sea, ¿por qué la gente siempre elige lo mismo? O no sé si algunos se han preguntado por qué, no sé, otra cosa, otro ejemplo. Mm, ¿Por qué nosotros usamos la manera de vestir? No sé, se me ocurre. ¿Por qué los darquetos en mis tiempos, en mis tiempos de bachillerato había darquetos, había punquetos, había emos y había cholos? O sea, ¿por qué se visten así? ¿Y cuáles son las ideas que tienen? O sea, y a lo mejor ustedes lo sacan, es complicado explicarlo. Vamos, insisto, durante el semestre vamos a pulir todo esto, ¿no? Pero vamos, lo complejo está en el estudio de la sociedad, o sea, meterte casi casi que a la cabeza de cada una de las personas y hacer generalidades. Y eso es muy, muy complejo, pero es muy divertido. Por lo tanto, al hablar de seres humanos, es muy difícil experimentar. O sea, en ciencias sociales, los experimentos no van. O sea, en ciencias sociales no usamos batas. Los que hacemos ciencia social no usamos batas, no usamos probetas, no usamos mecheros de Bunsen. Lo que usamos es el intelecto, libros, libros y más libros y ya. O sea, aquí no podemos experimentar con la gente. Repito, solamente es escribir, escuchar, leer y tan tan. ¿Sí? Aquí no hay experimentación. Siguiente. Por lo mismo de que es tan compleja, por lo mismo que no hay experimentación y por lo mismo que el ser humano es tan cambiante, no podemos establecer leyes o teorías generales. ¿Sí? ¿Por qué? Se los pongo así. Ustedes pregúntenle a su familia, pregúntenle a su papá, cómo era el bachillerato. Perdón. Pregúntenles cómo era el bachillerato. O a sus abuelitos, es más, pregúntenle a sus abuelitos, abuelito, ¿tú estudiaste el bachillerato? Seguramente la gran mayoría van a decir, no, había algo que se conocía como carrera comercial. Estudiaban comercio, que era lo que se llamaba, ¿no? Comercio, los enseñaban a ser comerciantes.
Después a nuestros papás, muy probablemente ellos sí van a saber lo que es el bachillerato y seguramente sí estudiaron en el bachillerato. Y si les preguntamos cuáles eran las ideas del bachillerato, van a ser muy diferentes a las que nosotros tenemos. Incluso un servidor que estuvo en el bachillerato del 2004, no mentira, del 2007 al 2009, les aseguro que a 10 años de distancia las ideas que teníamos los estudiantes de bachillerato en esa época son muy diferentes a las que ustedes tienen que van entrando. ¿Sí? Vamos, insisto, el ser humano es muy cambiante, demasiado cambiante. Y eso nos impide, eso nos provoca que no podamos hacer leyes, que no podamos hacer teorías generales. Simplemente tenemos que hacer estudios de la población. Y ahí también es donde está lo divertido de las ciencias sociales, porque al no hacer leyes, al no hacer teorías generales, a lo mejor cada 5 años, cada cierto tiempo, 5, 10, 15 años, va cambiando todo el conocimiento de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ahí también nos conviene porque nuestro campo de trabajo pues nunca se va a agotar, el ser humano nunca se va a agotar. A diferencia de las ciencias naturales, que los elementos naturales, desgraciadamente, eso sí se agota. El trabajo científico, como ya lo habíamos dicho, es realizado individualmente o en pequeños grupos. Ya dijimos, se hacen a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de focus groups. Siempre el trabajo lo tienes que hacer con grupos pequeños, ¿no? O sea, es como si dijeran, pues vamos a hacer un análisis de por qué la gente de Aguascalientes es tan conservadora. Imagínate entrevistar a 1 millón de personas, somos 1.300.000 personas en el estado, es imposible. Entonces, metodológicamente se hace un estudio y se segmenta la población de tal manera que a lo mejor de ese 1.300.000 tengas que entrevistar solamente a 1.000 personas. Y de esas 1.000 personas tengas que hacer un estudio más profundo en solamente 100. ¿Sí? Y se va haciendo más pequeño la muestra para poder trabajar con pequeñas personas. Es imposible trabajar con el 1.300.000. ¿Sí? Y la última característica, y que es podríamos decir, la más importante o la más fuerte, no, la más importante no, la más fuerte en ciencias sociales, es que hay interpretación por todos lados. O sea, mientras las ciencias naturales nos dicen es que la ley de la gravedad se cumple por ciertos factores y eso va a ser en todo el mundo, acá no. Acá, si todos hacemos el mismo estudio, por ejemplo, de comportamiento electoral, los 120 alumnos del primer semestre del Bachillerato de las Artes, los 120 alumnos van a tener 120 formas diferentes de pensar y 120 formas diferentes de interpretar el estudio que van a realizar. Y estamos hablando del mismo objeto de estudio, ¿sí? No sé si quedó claro ese ejemplo. Vamos a ver un objeto de estudio que es el comportamiento electoral y son 120 científicos del primer semestre del Bachillerato de las Artes y Humanidades y que son quienes van a hacer el estudio. Y esos 120 personas se van a convertir en 120 científicos que a la vez van a hacer 120 interpretaciones de una sola cosa. Por eso las ciencias sociales, ustedes, si se meten a la biblioteca, si se meten al internet, van a encontrar infinidad de estudios sobre una sola cosa. Y eso genera también un problema. Por eso también no se pueden hacer leyes, porque no nos ponemos de acuerdo. En ciencias sociales nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles son las disciplinas más importantes que tienen, por ejemplo, las ciencias naturales? Bueno, está la astronomía, la física, la química, la biología y la geología, entre otros. Y en ciencias sociales vamos a encontrar la historia, las ciencias políticas, la lingüística, la economía, el derecho, la sociología, la arqueología, la psicología y la geografía. Si se fijan, son ramas que se hacen muy diferentes, ¿sí? Pero que cada una tiene un objeto en estudio y que cuando se complementan forman las ciencias sociales. En el siguiente parcial es cuando vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la historia y su objeto de estudio. Las ciencias políticas, su objeto de estudio. La lingüística y su objeto de estudio, la economía y todo. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí termina la clase. Recapitulando.
¿Qué es la ciencia? Bueno, es un conjunto de actividades sistemáticas que tiene el objetivo de obtener y organizar conocimientos. En palabras muy simples, en palabras muy llanas, es la búsqueda del conocimiento. Existen cuatro tipos de diferentes de ciencia, pero para la materia vamos a usar tres. Ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias formales, decíamos, es un conjunto de sistemas lógicos y abstractos y que a la vez componen sistemas de signos. Y es donde vamos a encontrar la lógica, las matemáticas, la estadística y los sistemas computacionales. Cuando hablábamos de ciencias naturales, decíamos que eran todos aquellos que estudiaban la naturaleza y los fenómenos naturales, mientras que las ciencias sociales son todas las disciplinas que estudian al ser humano, a la sociedad, sus conductas y sus relaciones entre sí. Cada una tiene una finalidad. Ciencias naturales, explicar y descubrir las leyes del mundo natural, y las ciencias sociales, explicar y comprender cómo funciona el mundo social. El objeto de estudio que decíamos, y lo vuelvo a repetir para esta clase, el objeto de estudio es lo que queremos aprender, lo que queremos estudiar, lo que queremos investigar. ¿Sí? Las ciencias naturales, ¿qué quieren aprender? ¿Qué quieren investigar? El mundo y los fenómenos naturales, y las ciencias sociales al ser humano y su mundo y sus interacciones. Hablamos de dos métodos, que era el cuantitativo y el cualitativo. Cuantitativo cuando nos referimos a datos numéricos, cuánto, números. El cualitativo nos referimos a ideas, ideas, cualitativo, ideas. Características, ya los decíamos, la característica principal pues, de las ciencias naturales es que hay mucha experimentación, que producen leyes, teorías y que su objeto de estudio es muy concreto. Mientras que las ciencias sociales es muy difícil realizar la experimentación, es muy difícil tener un objeto de estudio muy concreto y hay mucha interpretación, demasiada interpretación. Y ya hablábamos de las disciplinas. Si no le entendieron ahorita, esto es una introducción. ¿Sí? No se me desesperen. Pongan todas las dudas que tengan ahí en el examen, que es el que sigue después de esto. ¿Sí? Subo primero el video y ya después abro la plataforma del examen. Creo que van a tener hasta el día jueves para contestar el examen. Como les dije, lo que vemos hoy lo vamos a ver la siguiente clase, pero más a profundidad, y lo vamos a ver la siguiente semana más profundidad y el siguiente parcial a más profundidad, para llegar al final del semestre bien puliditos. Un gusto, un placer. Cualquier duda, ya tienen mis medios de contacto. Ahí dejé mi teléfono de WhatsApp, dejé también un correo electrónico y pueden utilizar el sistema de mensajes de Edmodo, que no se los recomiendo mucho. Prefiero que sea por WhatsApp, es más ágil. Y cualquier duda, de verdad, estoy para ayudarlos, para servirles. Si tienen alguna bronca, con toda confianza, ya saben dónde encontrarme. Nos vemos por la siguiente semana, la siguiente clase y cámara.